Buenas noches, licenciado, mucho gusto. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, licenciado. Qué bueno, me Muy alegra. bien, ¿y usted? Bien, bien, me alegra escucharles. Saludos, Chelsea. Saludos, Andy, Davier, Iván, Madely, Samuel, Carlos, Josué y Andrea. Bienvenidos. Saludos, Lake. Saludos, saludos. Buenas, Hola, hola, mija, ¿cómo está? bien, bien. Qué bueno. Vamos a esperar 2 minutos para que los demás se terminen de conectar. Bueno, buenas noches, chicos. Bienvenidos a la clase de este día. Básicamente hoy es para que terminemos de ver el tema que empezamos a ver este miércoles, que es el tema de la entrevista. Obviamente el tema de la entrevista es muy, muy extensa. Vamos a ver una primera parte en Tele1 y la segunda parte con un poco más de potencia y esperar de repente podernos ver en persona. Veremos lo que es Tele2. Veremos un poquito eso. Varios me han escrito, varios ya están trabajando en sus entrevistas y antes de ver lo que nos hace falta de este tema de la entrevista, si ustedes ven, yo me voy adelantando, ¿verdad? O sea, este tema es de semana 5, o sea, de la próxima semana, pero lo vemos una semana antes para que la tarea pueda estar asignadas, que ya están asignadas, por cierto, y ustedes puedan ir trabajando tranquilos sin prisa, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de que apresuremos el paso y podamos estar bien en sintonía con el tema del material. Si ustedes pueden ver en el aula virtual, ya tenemos subidas las actividades, creo que hasta la entrevista 2. Entonces, varios de ustedes ya hicieron la entrevista. Me gustó uno que me dijo, licenciado, yo le tengo 2 personalidades, me dice.
Y eso es bueno, ¿verdad? Que tratemos de buscar gente que nos aporte bastante, gente que de repente nos puede ayudar mucho, ¿verdad? En el tema del aprendizaje y que de repente la tenemos ahí, tal vez algún tío, primo que sea conocido, lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Como les decía el miércoles pasado, lo importante de esas dos entrevistas es que sean reales. No quiero que nadie entreviste entre ustedes, ¿verdad? Vaya, puede ser de que Arnold Mejía sea también, es estudiante de periodismo, pero también es psicólogo, por ejemplo. Entonces, ¿me encuentro con el psicólogo Arnold Mejía? No, no quiero eso. Quiero que entrevisten a alguien de verdad. ¿Por qué? Porque así se nos quita el miedo. Si entre ustedes mismos se entrevistan, vamos a estarnos engañando, vamos a estarnos mintiendo. Entonces, no es lo mismo que yo venga y entreviste a un regidor que no conozco, o tal vez conozco, pero no es un compañero, o si voy a entrevistar a un pastor, si voy a entrevistar a un padre, voy a entrevistar a un político, o a quien sea, ¿verdad? Entonces, tiene que ser alguien que ustedes no estén vinculados con él. Las instrucciones están claras en línea. Y quiero dejar unos 2 minutos para ver si hay preguntas sobre la tarea, porque si hay preguntas, pues me gustaría esclarecerlas en este momento antes de iniciar. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera realizar conforme a la tarea? O no sé si estamos claros. Pero por favor, no me vayan a preguntar por WhatsApp. O sea, no es que no les voy a contestar, ¿verdad? Pero estando este espacio para poderlo contestar, creo que hay que aprovecharlo sin ninguna pena y sin ninguna vergüenza. Lick, yo tengo una duda. Dime, Carlos. Es con respecto al tiempo. Usted en una de las entrevistas dijo que lo mínimo era 25 a 30 minutos, ¿verdad? Sí. Sí, pero a mí me hicieron falta segundos. No sé si eso afecta. No. No Espérame, hay problema. ¿te hicieron falta para llegar a los 25? A los 25. No, o sea, tampoco vamos a ser tan drásticos. Pregunto, porque ya Sí. me ha sucedido antes y por segundos a veces bajan No, puntos o cosas así. si alguien se pasó unos segundos o tal vez unos 2 minutos. O ¿Pero incluso, que hagan falta? sí, no. Por segundos no voy a quitarles ni un punto. ¿Va? Okay. Lo interesante aquí es, como dicen en el pueblo, a que botemos el monte. Así les lo digo. Como dicen, hay que botar el monte. ¿Va? Entonces lo que quiero es que ustedes boten el temor. Miren, chicos, cuando ustedes salgan de Televisión 1, Televisión 2, Radio 1 y Radio 2, ustedes tienen que estar sin ninguna pena. Sin ninguna pena. ¿Por qué? Porque la pena se utiliza solo para robar, ¿va? Entonces, sí quiero que sin ninguna vergüenza y sin ninguna situación, ustedes le entren al tema de estas entrevistas. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? ¿Quién me está haciendo competencia ahí? A ver. ¿Alguien tiene abierto ahí el micrófono? Ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que la podamos hacer en este momento o iniciamos ya la clase? ¿Preguntas, chicos? Ok. Si no hay preguntas, hoy me va a ayudar a leer Adonai, que lo tengo ahí arribita. Me va a ayudar a leer Adonai y me va a ayudar a leer Chelsea. Nunca ha leído, ¿ah? ¿O sí ha leído? No ha leído. Aún no, Lick, pero hoy sí puedo. Eso, me gusta. Y mire, y Adonai se me fue. ¿Qué digo? ¿Ah? Ahí volvió. Bueno, empezamos pues con lo que nos hace falta. Ok, estuvimos viendo este miércoles la introducción, vimos un video, que es la entrevista, mirábamos la misión, dónde cabe dentro de los géneros, quiénes son los protagonistas de la entrevista, quién es el entrevistador, quién es el entrevistado, por qué un entrevistado accede a dar una entrevista o no accede. También vimos los tipos de preguntas no las vimos, ¿verdad? ¿O sí? No, nos quedamos hasta acá. Este es el tema que vamos a ver. No es muy extenso. Ok, tipos de preguntas. Vamos a Donay. Ok, listo. Dice preguntas abiertas. Ellas motivan e invitan a contar la historia para una respuesta de análisis.
permite que el entrevistado cuente muchos detalles que ofrecen una explicación variada. Las preguntas abiertas hacen que el entrevistado aporte muchos detalles. Ok, las preguntas abiertas son importantes cuando hacemos entrevistas programadas. Entrevistas programadas son entrevistas que yo llamo a Donay y le digo, mire Donay, quiero que hagamos una entrevista, a durar 1 hora. Y le hago una entrevista abierta. Por ejemplo, Adonai, contanos cómo fue tu niñez. Entonces es una entrevista abierta. Adonai ya empieza a hablar, ¿no? Yo nací en tal lado. Pero en entrevistas cerradas o entrevistas donde agarramos a la persona en el momento, pues ya no son tan fáciles. ¿Por qué? Porque de repente la persona no tiene el tiempo para extenderse. O como dicen los chavos, para regarse hablando, ¿verdad? Sino que de repente sale mejor el tipo de preguntas cerradas, que es la que sigue. Vamos a ver, Adonai, ahí. Dice que preguntas cerradas debemos evitar que tengan juicios de valor, pues con las preguntas cerradas se buscan datos precisos. Con frecuencia este tipo de entrevistas comienzan con un verbo y debemos buscar que las respuestas no sean muy largas. Debemos cuidar de no caer sin darnos cuenta en el intento de condicionar las respuestas, adelantarse a la respuesta. Ejemplo, no es cierto que a usted le gustan las empanadas. Usted ya se va, ¿verdad? Ok, pregunta cerrada, no buscamos atacar, no buscamos acusar, sino que buscamos, como dice ahí, lo que queremos es tener datos precisos. Por ejemplo, ¿cuánto costó traer los hospitales móviles? Usted le está diciendo que le diga cuánto costó, no le está diciendo, usted se robó el dinero de los hospitales móviles. Usted está pidiéndole a la persona que le diga cuánto costó. Entonces, a esa pregunta es súper cerrada. Entonces le va a decir, no, costaron 46 millones de dólares. Ah, entonces es un dato cerrado. Pero usted le dice, no, usted se robó el dinero de los hospitales móviles. Nadie te va a decir que sí para empezar, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado con ese tipo de preguntas cerradas. Son preguntas precisas, son preguntas que nos pueden servir mucho para el trabajo que hacemos en la calle. Preguntas directas. Dice que se hacen directamente sin rodeos ni excusas. Se desea ir al grano rápidamente. La pregunta directa es breve y clara. Se busca que el entrevistado conteste sin dar vueltas a la respuesta. Su defecto radica en no hacer otro tipo de preguntas que permitan ampliar la información. Es bueno pensar en otras preguntas para complementar la directa. Ejemplo, ¿qué cantidad de dinero destina el gobierno para atender a los niños de la calle? ¿De qué manera se administra ese dinero? ¿O qué tipo de atención reciben los niños? Ok, las preguntas directas se parecen un poquito a las cerradas. Son muy similares. Sin embargo, aquí obtenemos si en aquellas era cerrada y la respuesta que buscamos son datos concretos, esta es todavía más cerrada y nos vamos al grano, así como lo dice ahí. Se desea ir al grano rápidamente. Vamos a ver aquí las preguntas indirectas, Adonai. Dice que es el arte de preguntar sin que parezca que se pregunta. Para darnos cuenta de ello, debemos escuchar con atención la forma que usamos para hablar todos los días, en la casa, en la escuela o en la calle. Las personas realizan preguntas indirectas y de vez en cuando hacen un breve comentario, que también es una forma de motivar a quien entrevistamos para que siga hablando del tema. Por ejemplo, ya se conocía de lo de los niños de la escuela. Ok, ¿han escuchado ustedes el dicho que dice, se lo dice a Pedro para que lo escuche Juan? O le queremos sacar. Entonces, preguntas indirectas son buenas. ¿Por qué? Porque lo que nos está haciendo es orillando para que el entrevistado diga algo que de repente, como les decía, si yo vengo y le digo a Donay, ¿usted se robó el dinero? O sea, él no va a decir, sí, yo me lo robé. Entonces, de repente, si lo orillamos, irnos por otro lado, por ejemplo, bueno, Adonai, si vos antes andabas en una baica, en una bicicleta, ¿cómo es posible que ahora usted, Adonai, viene con un BMW o una Prado? Esto es una pregunta indirecta porque no le estoy diciendo directamente que él se robó el dinero, pero le estoy insinuando. Y en ese momento tiene que decirlo. Entonces, formas de poder decir cosas indirectas, los hondureños somos buenos para eso, ¿verdad? Para tirar indirectas. Pregunta doble. Pregunta doble. Al entrevistado se le ofrecen 2 preguntas en una y solo puede escoger una respuesta.
Ejemplo, entrevistador. ¿Usted será candidato por mandato de su partido o porque lo ha pedido el presidente de la República? Entrevistado. Ninguna de las dos cosas. Seré candidato por decisión personal. Ok, este tipo de preguntas son interesantes porque ponemos al entrevistado en jaque, ¿verdad? Nos tiene que contestar una de las dos. ¿Usted por qué partido hay? ¿Por Partido Liberal o por Partido Libre? Lo dejamos así, te tiene que contestar una de las dos, si no queda mal. Número 6, preguntas conflictivas. Algunas veces el periodista debe hacer preguntas difíciles. El temor que ellas provocan en el entrevistador se hace claro en la respuesta o en la forma de no querer respondernos. Debemos ser claros a la hora de solicitar reacciones sobre críticas, amenazas o acusaciones. Ok, el próximo miércoles les voy a traer una entrevista que le hizo, ¿alguien sabe quién es Ismael Cala? Ismael se llama, ¿verdad? Sí, Ismael. Sí, Ismael. Todo el mundo sabe, todos ustedes tienen que saber quién es Cala, Ismael Cala. Y todo el mundo sabe quién es Jorge Ramos. Todo el mundo sabe. Entonces, resulta que estos dos personajes entrevistaron a un presidente de Bolivia. ¿Cómo se llama el presidente de Bolivia? Que por cierto le dieron golpe de Estado. Evo Morales. Evo Morales, le dieron golpe de Estado al hombre. Pues resulta que a Evo Morales lo entrevistaron los dos. Pero resulta que cuando Jorge Ramos le estaba haciendo la entrevista, Evo Morales no le aguantó. A los 5 minutos se levantó y no terminó. Y tenían 1 hora, ¿va? Y resulta que Cala también lo entrevistó, pero le dio la hora completa. Entonces, ¿qué pasó ahí, verdad? Entonces, hubieron preguntas que hizo Jorge Ramos que fueron conflictivas. Hay que tener mucho cuidado con las preguntas conflictivas. ¿Por qué? Como les decía, no sé si a usted que les decía, pero yo le puedo decir a alguien, usted es una prostituta, y se lo puedo decir con cariñito, se lo puedo decir con amor. Yo le puedo decir a un alumno, usted es el mero bruto, ¿ah? Pero lo puedo decir con cariño, no, es que usted es falto de inteligencia, mi muchachito precioso. Le estoy diciendo bruto al mismo, y tal vez la persona, qué lindo me dice. Entonces, debemos de, el preguntar, el saber preguntar es un arte. El saber preguntar es un arte. Entonces, cuando uno enamora a la muchacha, uno no le va, te quiero comer los labios y nada, y tal vez eso es lo que uno quiere, besar a la chica, pero no, se va, wow, usted es tan linda, cuando yo la veo, mi corazón le hace pum, pum, y siento como mariposa en el estómago. ¿Cuál mariposa? Y lo que tiene grandes culiches en la panza, pues. Entonces, las preguntas deben de ser muy bien elaboradas, peor cuando son conflictivas. Obviamente van a haber preguntas que van a molestar. Este Jorge Zelaya, que trabaja en BTV, hace poco tuvimos a don Francisco, lo entrevistamos a don Francisco, a don Mario, no sé si alguien de ustedes vio esa entrevista, pero Jorge Zelaya le preguntó, bueno, Francisco, usted ha sido vinculado en romances y no sé qué, pero usted honestamente alguna vez le fue infiel a su esposa. Esa fue una pregunta conflictiva y yo no sé si yo la haría, ¿va? Porque es una pregunta muy personal, ¿va? Don Francisco se pegó una cachimbada, se enojó al aire y se notó que se disgustó. Y bueno, ahí va la cuestión. O sea, ¿vale la pena hacer una pregunta así? Porque cuando ya una pregunta conflictiva, tiene que ser algo que me abone a la entrevista. Pero si yo hago una pregunta conflictiva en medio de una entrevista, puede ser que esa persona le cambie el rostro, le cambie. Tal vez yo le quería a Donay decir 10 respuestas, pero como me salió con esa pregunta un poco indiscreta, entonces yo ya no voy a seguir contestándola tan abiertamente. Y lo que nosotros buscamos con un entrevistado es que hable abiertamente. Sí, Jorge Ramos tiene esa característica. Lo hizo con Evo, lo ha hecho con Maduro, lo hizo con Hugo Chávez, lo ha hecho con Donald Trump y siempre le echan carrera. Yo le puedo decir una cosa, que es un arma de doble filo lo que dice Samuel. Se la voy a colocar la entrevista la próxima semana. Pero la situación es la siguiente. Donde llega Jorge Ramos, ni una puerta se cierra.
Si Jorge Ramos agarra un avión y viene a Honduras hoy, Juan Orlando lo recibe porque es Jorge Ramos y porque todo el mundo le tiene miedo porque para mí es el mejor periodista de Latinoamérica. Para mí es el mejor. Y se le ha parado al mismo Donald Trump. Donald Trump lo mandó a sacar una vez. En cambio, Ismael Cala no. Y yo estoy seguro que todos ustedes conocen quién es Jorge Ramos y muchos de ustedes no saben quién es Cala. Entonces, Jorge Ramos tiene esa particularidad. Que conste, y quiero ser claro, hacer preguntas conflictivas no quiere decir, o no hacer preguntas conflictivas no quiere decir ni que sos mejor ni mal periodista. Y tampoco estoy diciendo que no hacer preguntas conflictivas es ser vendido, ¿eh? Porque yo creo que uno como periodista tiene que aprovechar las oportunidades. La diferencia, Samuel, por ejemplo, sabemos todos quién es el que le está evadiendo las entrevistas a Juan Orlando. Fernando del Rincón. La vez pasada yo miraba o estuve en una conferencia de Fernando del Rincón y decía, yo no sé por qué nadie le hace una entrevista a Juan Orlando así directo, porque ya Díaz la tiene contra Juan Orlando, ¿no? Pero fíjese que Rincón muy rara vez hace entrevistas cara a cara. Yo les voy a decir una cosa, no es lo mismo estar frente al presidente cara a cara y decirle las cosas a estar a unos 5.000 kilómetros de distancia. Y esa es la gran situación que tenemos en Honduras, de que en Honduras la represión a veces es tan grande que un periodista no puede tampoco muchas veces confrontar al gobierno tan directamente porque lo que le esperan no es nada bueno. No es nada bueno. Y aquí es donde uno dice, ok, la libertad de expresión, la verdad os hará libres o le doy de comer a mis hijos. O sea, tampoco es venderse. O sea, eso quiero dejarlo claro. Debemos de, hasta cierto punto, tratar de ser lo más íntegro posible. Pero, como les digo, yo le puedo decir a Juan Orlando que es corrupto sin decírselo en la cara. O sea, puedo dejársela ir suave. Así como hace Cala. Cala le dice a todo mundo sus verdades, pero a la buena de Dios. Entonces, son dos estilos diferentes. Tienen que ver mucho con la persona. Por ejemplo, el famoso perro amarillo. El perro amarillo nunca va a poder hacer entrevistas suaves porque así es él. Su carácter es así. Y nadie lo puede quitar. Nosotros lo tuvimos hace 4 meses en Pumas Radio y habíamos hablado con él de cómo tenía que ser y a la hora de la hora el tipo se destapó porque así es él. Nadie lo puede frenar, ¿va? Entonces, acordémonos hasta cierto punto que tampoco él es periodista, él es sociólogo, ¿verdad? Vamos, objetivos de la entrevista, número 1. Desarrollar un diálogo amable donde se toquen distintos tópicos o temas. Ok. Buscar que la entrevista Espérame, en una situación. Permíteme, ahí es importante, dice un diálogo amable. Casi siempre el diálogo va a ser amable. ¿Por qué? Porque, repito, si no es un diálogo amable, el compa se nos va a dar. Pero tampoco nosotros podemos estar esperando que siempre los diálogos sean amables. Nunca. Si viene aquí Adonai, yo lo entrevisto y me dice que él es el mejor del mundo, que es un hombre santo, que él debería ser casi un pastor o no sé, por ahí. Pero yo le vengo, pero fíjese, Adonai, que aquí yo tengo una entrevista de una mujer que dice que fue su amante. O sea, ¿qué va a sentir Adonai? No se va a sentir alegre. Ay, qué bueno, me tiene la entrevista. No, se va a enojar. Pero tratemos a la medida de lo posible que siempre las entrevistas sean amables. 2. Buscar que el entrevistado aclare una situación. 3. Formalizar una denuncia o una revelación inédita sobre un hecho de gran impacto en la opinión pública. Mostrar el lado oculto o la curiosidad personal o la curiosa personalidad de un personaje público. Aclarar, ampliar o concientizar a la población sobre temas de gran impacto. Ok, importante, chicos, las entrevistas deben de ser con gente que genere audiencia. No hay entrevista aburrida, no hay información aburrida. Yo les puedo preguntar, bueno, ¿qué será más interesante? ¿Entrevistar a Juan Orlando o entrevistar a la señora de las baleadas de la esquina? Estoy casi seguro que todos me van a decir que es Juan Orlando, porque es el presidente. Pero fíjese que a la doña de las baleadas se le puede sacar tantas cosas buenas.
Óigame, ¿y usted de cuándo vende baleadas? ¿A cuánta gente usted mantiene con su negocio? Y de repente nos podemos llevar una sorpresa. Mire, aquí por donde yo vivo, yo no soy millonario ni rico, ni por cerca. Quisiera hacerlo, pero no lo soy. Pero aquí por donde yo vivo hay un compa que se pone a vender verduras. Pero fíjese que me llamó la atención porque, para empezar, medidas de bioseguridad increíbles. Ni en un supermercado lo veo yo. Cuando este señor te vende la fruta, a la fruta y los vegetales le echa cloro. A la bolsa que te da le echa cloro. Entonces uno, ¿cómo no se va a sentir? ¿Cómo? Será interesante hacerle una entrevista a esta persona. Y anda de residencial en residencial. Tiene una agenda. O sea, sí vale la pena. Y yo estoy seguro que una entrevista como esa nos puede generar muchísima audiencia. ¿Es tu micrófono, Adonai, o que está generando mucho ruido? No sé. Voy a probar aquí silenciar. Voy a silenciarte, a ver qué pasa. Ay, Sí, sí, es el tuyo. ¿Tenés parlante, pa? no. No. El aire. Ah, el aire. Ok, sí estamos bien. Ok, pasos para elaborar una entrevista. Aquí me fue esto. No le paren bola. Número Dice 1. que los pasos para elaborar una entrevista, primero hay que tener clara la finalidad de la entrevista, conocer el perfil del programa, es decir, el género y formato, elegir el entrevistado adecuado, tomar contacto con el entrevistado y previamente investigar y estudiar bien el tema y al entrevistado. De igual forma, documentarse todo lo posible, preparar y plantear un cuestionario base y memorizarlo. Ok, ese es el 6. Son los pasos como importantes. 7. Reconfirmar la entrevista, prepararse emocionalmente, mantener un equilibrio entre la confianza en uno mismo y la humildad. Preparar el lugar, evitar los ruidos, más no los ambientales necesarios. Preparar los equipos, esto depende del lugar donde se lleve a cabo. Buscar previamente la empatía con el entrevistado y crear un clima cálido. Ok, hoy vamos a ver quién me ayuda. Habíamos quedado que me iba a ayudar. Chelsea era, Yo, ¿no? sí, yo. Pues Chelsea, estás Chelsea, pues. Chelsea, espérame, quiero ver. Chelsea está acostada, durmiendo. Miren esa foto. ¿Estás ahí? Vamos, Chelsea. Bueno, recomendaciones durante la entrevista. Número 1. Hacer una buena introducción, clara y sencilla, que nos permita presentar al entrevistado y enlazar la primera pregunta. 2. ¿Dónde y con quién? En caso la entrevista sea en exteriores y uno dentro de la emisora de radio, se debe dar la publicación y, de ser posible, la descripción del lugar. En caso del personaje no sea público, se le debe preguntar sus principales datos, entre paréntesis, nombre, edad, etc. Darle una correcta intensidad. Esto dependerá del tiempo, de la circunstancia y del entrevistado. No ir muy rápido ni muy lento todo el tiempo. Ok, número 5. Enlazar preguntas y respuestas. Para esto debemos presentar atención a las respuestas, para saber en qué momento hacer los enlaces o las repreguntas. Tener el control. Saber manejar la entrevista, no dejándolo que el entrevistado tome el control, ni por el contrario que sea indiferente y no se explaye bien. También hay que saber finalizar una entrevista dando pequeñas señales como, por ejemplo, y ya para terminar, finalmente, etc. En cuanto a la despedida, sea tan amable como breve. Muchas gracias. Ok, este es importante, ve esto, por ahora estoy marcando, no sé por qué no me deja marcar. Bueno, esto es lo que les quiero marcar. La palabra repreguntas, mire, eso es importante. Muchas veces nosotros llevamos nuestro cuestionario, ¿verdad? Que nos volvió a sacar esta cosa, esta cámara. No sé por qué. Ahí estoy. Ahí estoy. Repreguntas. Muchas veces, o mejor dicho, casi siempre, las mejores entrevistas surgen de las respuestas del entrevistado. Muchas veces, especialmente cuando somos nuevos, empezamos a preguntar como loritos, va, loritos, 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 y de repente, ¡pum!
se nos van respuestas que podemos replantearlas, que pueden ser excelentes. Casi siempre los titulares de los medios grandes o de todos los medios siempre serán en preguntas o en respuestas que surgieron de una repregunta que estamos realizando. Hoy vamos a llegar hasta las 7:40, chicos. No creo que vamos a terminar de ver este tema hoy, porque es bien extenso, falta bastante. Bueno, Ok. tipos de entrevista. Pues sí. ¿Y tipos de entrevistas? Hay muchas clasificaciones. Sin embargo, nosotros veremos 3 grandes clases de entrevista, tomando en cuenta el objetivo fundamental de las mismas. Entrevistas informativas, entrevistas de opinión, entrevistas de personalidad. Entrevistas informativas. Para obtener datos, completar informaciones con actores o testigos de los acontecimientos. Entrevistas de opinión. Para conocer los argumentos, las valoraciones, los juicios y prejuicios sobre un hecho o situación. Entrevistas de personalidad. También se llaman de semblanza. Aquí el tema es el mismo entrevistado, su vida, su carácter, muchas veces el lado humano o cotidiano de los famosos. Ok, de estas 3 entrevistas, ¿cuál es la que más se hace en Honduras? A ver. De estas 3 entrevistas, ¿cuál es la que más se hace en Honduras? ¿Informativa, de opinión o de personalidad? Vamos a ver, chicos, quiero oírlos. La informativa se hace casi a Bastante. diario por los medios de comunicación. La En acá. opinión más que todo se da cuando hay un programa, un foro que lo conduce un periodista. La de personalidades es muy poco. Sí, ese es el orden, definitivamente, el que acaban de decir. Informativa, la que se da más que todo en calle, ¿verdad? La de opinión, que se da mucho en foros, se da mucho en debates. Pero fíjese que esta entrevistas de personalidades casi no se dan. Y mire, aquí nosotros estamos perdiendo una gran oportunidad, porque definitivamente las entrevistas de personalidad casi... Mire, hubo un medio que se hizo muy famoso, incluso era un restaurante. ¿Han visto ustedes? Radio House. Empezó a hacer entrevistas de personalidades. Este restaurante no es una radio, es un restaurante que se llama Radio House, de un locutor de radio. Y resulta que ahora ellos son súper famosos. Sí, son súper famosos ellos. Entonces, ¿por qué nosotros no nos dedicamos a hacer entrevistas de personalidades? Eso es importante. Entonces, son los 3 tipos de entrevistas. Vamos, Chelsea. El entrevistador y sus preguntas. ¿El entrevistador debe hablar en plural? El entrevistador es el representante de los radioescuchas, su intermediario. Por lo tanto, buscará hacer las preguntas, pedir las aclaraciones, expresar las preocupaciones que la audiencia o el público haría al estar en su lugar. El entrevistador debe ser la boca del oyente. Ok, ¿qué significa la palabra plural? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa plural? Muchas cosas, muchas... Cuando habla más de una persona, en dos sujetos, 3 o más. El entrevistador debe hablar en plural, o sea, debe hablar como que está hablando para todo un público. Y ahora, el entrevistador es representante de los radioescuchas. Eso debemos de tenerlo claro. Si yo estoy entrevistando a alguien, yo tengo que hacerme la pregunta, ¿qué querrá saber doña María de este entrevistado? Y debo de pensar también, ¿será que este entrevistado va a gustar de la sintonía de nuestra gente? O sea, si mi target, si mi público objetivo es la gente de Canal 6, ¿qué hago yo entrevistando al embajador de Estados Unidos en Honduras? No tiene sentido. Así como es el objetivo, el público meta de mi televisora, así debe ser los entrevistados que tengo. Eso no quiere decir que debemos de aspirar a tener cosas buenas. Claro que podemos. Sigamos por aquí, las preguntas. Con esto terminamos hoy. Las preguntas. Haga preguntas claras. Hablar normal y en cristiano, pensando en nuestro público. Haga preguntas cortas. Evite la vergüenza a que le pidan repetir la pregunta. Haga preguntas concretas. Evite generalidades que desalientan al mejor atleta de la elocuencia.
Ejemplo, ¿cómo ver el progreso de la humanidad desde Adán hasta nuestros días? Haga una sola pregunta cada vez. Las preguntas no deben mezclarse. Esto confundirá al entrevistado y al oyente. Haga preguntas abiertas. Evite las cerradas, al menos que sean necesarias. Ok, eso es importantísimo. Haga preguntas concretas. Evite generalidades que desalienten al mejor atleta. Por ejemplo, a veces, y me gusta ¿verdad? ¿Cómo ve usted el progreso de la humanidad desde Adán hasta nuestros días? ¿Se imaginan? O sea, totalmente desubicados. Entonces, debemos de hacer preguntas. ¿Cómo ve usted el desarrollo del ser humano en los últimos 20 años? Tal vez sea un poco más fácil. Bueno, veo yo que que entró una chica que se llama Diana Alachan. Ya hasta ahora la veo. Ya estamos terminando la clase hoy. Diana, buenas. ¿Está usted ahí? Sí, buenas, Nick. Soy Diana Chan y bueno, me presento hasta este día debido a que estaba incapacitada. No sé si alguno de mis compañeros, el compañero Ricardo le comentó que no estaba bien de salud y hace unas semanas Hasta hoy, anteriores. pero no haberme escrito casi hasta la semana 5, casi a la mitad del trimestre. Le digo porque es primera vez que me pasa en la historia de la universidad. Sí me hubiera gustado que me escribiera, porque honestamente yo pensé, o sea, se lo digo que la identifiqué desde ahorita que entró porque nunca la había visto y me entró 40 minutos tarde cuando ya estamos terminando la clase. Se lo tengo que decir porque me llamó la atención, digo, ¿será que es alguien más? O sea, realmente sí me preocupa porque honestamente, chicos, en esto de la universidad no es pasar una clase, es aprender. Y lo que hemos estado aprendiendo estos días es importante. Entonces, tal vez usted me escribe en privado, Diana, porque si por Sí, mucha al final de la incapacidad, clase. por mucha incapacidad que uno tenga, solo es que esté paralítico, a escribir un mensajito o algo. Estamos hablando que estamos entrando a la semana 5, ya estamos prácticamente terminando el trimestre, pues. Ya estamos a la mitad. Entonces, sí, por favor, tal vez me llama para ser más precisos. Ok, chicos, Sí. les agradezco, chicos. Estamos claros con las tareas. Espero que hayamos aprendido bastante hoy y que quedemos claros con las tareas de la otra semana. Si no hay preguntas, comentarios, Adonai, Andrea, chicos, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien todos? Yo sí una Todo pregunta. claro. Ricardo tiene Todo una bien. pregunta. Ricardo tiene una pregunta. El examen. El examen lo vamos a hacer el miércoles. El miércoles lo vamos a hacer. Sí, para contestarle también a la compañera Diana, sí, le excusé ante usted, pero que ya había quedado que se iba a comunicar con usted. Entonces, para salvar mi responsabilidad, ¿no? Sí, y fue la semana 1, pues estamos hablando que es casi la semana 5. Entonces eso es lo que me llama la atención. Pero bueno, chicos, gracias. Buenas noches a todos. Buenas Gracias a usted, noches. Liz. Buenas noches.